Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Hola amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, nuevamente aquí con ustedes y como en tantas oportunidades acompañados por Gastón. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, hoy queríamos tocar un tema que quizás es hasta a veces desde algún punto de vista un poco conflictivo, y es el tema de la religión. Sí, o mejor dicho, sí, básicamente eso, ¿no es cierto? O sea, primero vamos a introducirnos un poquito hablando de lo que es religión, desde el punto de vista de lo que la palabra significa, ¿no es cierto? El término religión viene del término religare. Religare quiere decir revolver y ligar, ligar o unir, que quiere decir volver a unir la parte humana con la parte divina. A lo largo de todos los tiempos, ha habido distintos o muchísimas religiones, ¿no es cierto? Se dice por allí que existen unas 7 grandes religiones y unas 5000 sectas, que de alguna manera, evocando un poco a un filósofo contemporáneo como es el maestro Samael Aun Weor, fundador de las instituciones gnósticas, que decía: todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, que de alguna manera quiere decir que todas cumplen una misma función, esa función de religar, de volver a unir lo humano con lo divino. Entonces, Gastón, un poco queríamos hablar contigo, es decir, algo que habíamos visto desde un principio, es que esas distintas religiones se componen de formas y de principios. ¿Cuáles son esas diferencias o qué podemos hablar con relación a eso? Claro, podemos decir que todos en algún momento de nuestra vida, digamos que nos hacemos preguntas existenciales o nos sentimos vacíos, quizá la vida cotidiana no nos termina de convencer y hay algo que nos hace preguntar que qué hay más allá de esta tercera dimensión quizás que nosotros palpamos y sentimos, ¿no? Quienes no han tenido alguna instrucción del punto de vista religiosa desde chicos, en algún momento de su vida se hacen esas preguntas o sienten que les falta algo. Correcto. Entonces ahí nos volcamos quizás a la enseñanza que no tiene que ver con nuestras escuelas o con la enseñanza académica o que por ahí nuestros padres no nos pueden transmitir, y buscamos algo que va más allá, ¿no? de lo que podemos entender así nomás. Y vemos que así como nos sentimos ese vacío, buscamos la parte espiritual, por así decirlo, que nos pueda llegar a llenar esa parte que nos falta. Y surge en nosotros, ¿no?, la religión. Correcto, sí. Eso natural del ser humano, ¿no es cierto? Exacto. Esa necesidad de unir respuestas. De unir esa parte humana, esta parte que tenemos terrenal, con esa parte que sabemos que está más allá, que todos intuimos, más allá de que podamos sentirnos duros o hacernos lo que no creemos en, sabemos que hay algo que va más allá de esto que vemos y tocamos. Y ahí es donde a muchos se nos ha cruzado alguna vez en pensar en una institución religiosa. Sí. Que hay miles, como vos decís, cientos de instituciones religiosas. Y cabe destacar la diferencia que vos decías entre lo que es un principio religioso y una forma religiosa. Perdón, antes de que continúes, es decir, que uno siempre tiene ese aspecto de la religión
por algo que hemos heredado, ¿no es cierto?, de parte de las costumbres que nos relacionan a nosotros, que tienen que ver con el cristianismo o con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Claro, nosotros en este lugar del mundo, digamos, acá en la Argentina, mamamos muchísimo el tema de la religión católica. Siendo distinto a otros lugares del mundo donde, por ejemplo, en la India, Claro. el hinduismo es la religión predominante, por así decirlo, y es la que más auge tiene. Volvemos sobre lo mismo, el principio religioso es distinto a la forma religiosa, o sea, el principio religioso, digamos que es la esencia de esos valores conscientivos que hacen falta para que uno incorpore la verdad, el amor, que digamos a veces nos está faltando, ¿no? Correcto. La forma religiosa es la manera que hemos tenido los seres humanos para poder transmitir a las personas esa enseñanza. Correcto. La manera en la que la persona puede recibir a través de prácticas, enseñanzas. Una doctrina. Correcto, religiosa. Correcto. Nosotros en la Gnosis decimos que nuestra real existencia es nuestra esencia, también llamada alma en ciertas culturas, y que tenemos algo falso que es el ego. Correcto. Que a veces confundimos, ¿no?, con nuestra real existencia. Ese ego lo tenemos la mayoría de las personas. Y las formas religiosas, las instituciones religiosas están formadas por personas comunes y corrientes como nosotros, que tienen que cumplir una función para que la institución transmita esos principios religiosos. Entonces muchas veces las personas que tenemos un impulso espiritual nos negamos a recibir una enseñanza porque nos enredamos con esa parte falsa de las personas que están dentro de la institución, como nosotros, que tenemos ese ego. Entonces nos perdemos la posibilidad de recibir esa enseñanza porque nos fijamos en los defectos, en las malas pasiones, en las malas costumbres que tenemos las personas y que es algo que realmente no es preponderante a la hora de elegir si queremos recibir un principio religioso o no, ¿no es cierto? Exacto. Muy interesante, porque muchas veces las personas, como hablábamos al principio, es decir, tenemos unos ciertos resquemores con el tema religión, y es importante entender y comprender cuáles las funciones, es decir, o qué son esos principios religiosos. Es decir, uno, como decíamos hoy, es decir, el ser humano es religioso por naturaleza, porque al punto de llegar a entender o comprender cosas que le pasan, es decir, y que no entiende desde el punto de vista de la lógica, ¿no es cierto?, materialista, podríamos decir, claro. Es decir, acude a algo que está más allá, y ahí es donde entra a tallar, es decir, cómo la religión puede cumplir un papel importante en dar respuesta a eso, ¿no es cierto? Claro. Pero lamentablemente, es decir, en estos tiempos, muchas religiones, y lo vemos a diario, ¿no es cierto?, se han quedado en cosas que no tienen nada que ver con esos principios que le dieron fundamentos, ¿no? Claro. Sí, y lamentablemente nos enredamos con la parte, digamos, de las fallas institucionales, porque así como el principio religioso es lo importante, la forma religiosa todavía tiene ciertas enseñanzas y ciertos valores muy rescatables, pero por ahí, como decíamos anteriormente, así como las personas tenemos ego, quizás vemos más la falla de la institución como forma religiosa, claro. En vez de ver lo positivo, los principios. Claro. Pero bueno, para eso, y vos fíjate qué interesante, es decir, nosotros dentro de la gnosis, etimológicamente hablando, significa conocimiento, ¿sí? Es decir, sabiduría. Y justamente para entender los principios religiosos de una determinada religión, es importante un conocimiento, una sabiduría, una gnosis.
porque entonces vamos a entender el porqué de las cosas, ¿sí?, que nos están planteando a través de una doctrina. Porque si no, se queda, como muchas veces ha pasado, en esos principios inentendibles e incomprensibles, ¿sí? Es decir, hay principios que, por ejemplo, hablando de algunos de ellos, Adán y Eva, ¿sí? Es decir, cuando te hablan de Adán y Eva y dicen un hombre y una mujer, primer hombre y primera mujer creado por Dios, ¿no es cierto?, sobre el planeta, y después resulta que hablan de que ellos se trasladaron a un pueblo, ¿sí? ¿Cómo? Si eran los primeros hombres y mujeres, ¿cómo surge ese poblado, ¿no es cierto? Entonces hay principios que obviamente, o esos principios religiosos de una determinada religión, hay que entenderlos y comprenderlos a través de un conocimiento. Es necesario estudiar, Claro. conocer para poder comprender, ¿sí? Sí, sí, y también tenemos que decir que, vuelvo sobre lo mismo, el ego el cual todos tenemos, esos agregados psicológicos, esos sí. efectos, han hecho que los principios religiosos hayan sido tergiversados con el correr del tiempo, Claro. desfigurados, muchas cuestiones se han ocultado, otras cosas se han acomodado de acuerdo a intereses personales. Entonces eso hace también que el principio religioso haya ido desapareciendo. Exactamente. Y por eso es que muchas religiones lamentablemente no son creíbles. Claro, ¿Sí? Sí, muchas Porque- formas religiosas lamentablemente no son creíbles hoy en día y debe haber pasado A lo largo de todos los tiempos. todos los tiempos, Exactamente. seguramente, sí. Fíjate que una cosa interesante, porque hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en esto, y es que toda la existencia en la vida, en la creación, tiene un principio de evolución, de avance, de progreso, hasta llegar a un punto culminante, y después viene una decaída, ¿sí? Una involución, como llamamos nosotros. Sí. Entonces, vos fíjate que eso ha sucedido incluso con distintas religiones a lo largo de todos los tiempos. Sí. Ahora se me viene a la mente una frase del libro hindú, el Bhagavad Gita, que dice que cada vez que la irreligión aparece o la religión desaparece, yo aparezco, creo que dice la frase, o yo vuelvo. O sea, como que Krishna, que es este Cristo hindú, vuelve a aparecer cuando la religión, o sea, alguna persona físicamente encarna esa fuerza para poder transmitir esos principios, ¿no es cierto? Eso es interesantísimo, ¿no? Porque nos habla de que verdaderamente distintas religiones han tenido sus puntos culminantes en distintas épocas y en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la humanidad, y para que surgiera una religión siempre hubo, como vos decís, bueno, en el caso de Krishna, o un avatara que trajo un mensajero. Claro. Tenemos a Jesús el Cristo, a Krishna, a Quetzalcóatl aquí en América, a un Fuji, ¿no es cierto?, a distintas personas o seres que han logrado un determinado nivel espiritual, que han traído una enseñanza para dar a conocer una doctrina o una religión, que después surge una religión, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que vos me hablabas de principios y de formas, y yo hablaba de algo que decía este filósofo contemporáneo, es decir, que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, que todas cumplen una función importante, que es la de unir esa parte humana con esa parte divina. Y hablando de esos principios, por eso es que uno no se entiende cómo existen esas peleas por las religiones, estas tantas guerras que existen religiosas, porque si uno busca esos principios a través de un conocimiento, entiende que los principios están en todos. Sí. Por ejemplo, hablábamos de un principio que podemos nombrar, que es el de la tríada, ¿sí? Nosotros la conocemos en el cristianismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en el hinduismo Brahma, Vishnu y Shiva, o en la cábala hebraica Keter, Yoma y Binah, o los egipcios Osiris, Isis y Auro, y son todo exactamente Sí, lo desde el mismo. punto de vista científico podemos decir que es la explicación de cómo se crea una vida, ¿cierto? Claro. Los 3 principios: positivo, negativo y neutro. Ajá, sí. Claro, porque es para entender cómo surge la creación, cómo surge un principio religioso que nos determina una creación, ¿sí? Claro. Como vos bien lo dijiste, científicamente hablando, es decir, para que la luz que nos alumbra a nosotros exista, necesitamos un polo positivo, un polo negativo y un polo neutro, que podríamos llamarlo, que es la lamparita para que dé la luz, ¿sí? O para la creación de un bebé. Se necesita de un hombre, un polo positivo, una mujer, un polo negativo, y los dos unidos con una tercera fuerza, que es el amor,
esa fuerza denominada dentro del cristianismo Sacratísimo Espíritu Santo, para que surja una creación. Para que surja una creación, sí. ¿Sí? Y así la vida y así la creación a nivel universal. Por eso es tan importante entender que las peleas desde el punto de vista religioso no tienen sentido, ¿sí? Es decir, es importante trabajar con esos aspectos egoicos, claro, que tiene el ser humano para entender eso, ¿no? Exacto, como vos decís, siempre es el ego, son esos defectos, esos agregados psicológicos, como nosotros le decimos, los que nos hacen perder la posibilidad de indagar, de preguntarnos, de buscar más allá para satisfacer esa necesidad de llenar ese vacío que muchas veces no encontramos en el trabajo, en el estudio, en la familia, más allá de que hayamos llenado todas esas expectativas, siempre nos buscamos un poquito más y ese ego es el que a veces nos prohíbe, nos dificulta la búsqueda y quizás nos perdemos la posibilidad de encontrar un principio religioso porque nos enredamos con los defectos que todos tenemos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso creo que el mensaje sería, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, en que tratemos todos de alguna manera de tratar de sentir, ¿sí? De sentir, claro, de vivir esa parte del sentimiento, es decir, para poder profundizar en ese aspecto religioso. Y no nos enredemos de que si uno es de tal o cual religión, el otro está equivocado porque es de otra religión. Porque en realidad, es decir, como todos cumplen la misma función y cada uno vibra, tiene una vibración y una empatía, digamos así, con tal o cual religión. Claro. Y está bien, está perfecto. Lo importante es encontrar su lugar, ¿no es cierto?, en el mundo, no solamente como estamos hablando desde el punto de vista material, que es necesario, desde el punto de vista físico, que es importante encontrar las cosas que nos agradan en la vida, sino también desde ese punto espiritual. Claro, sí, empezar a sentir realmente esa real existencia de la cual hablamos, que no tiene que ver quizás con la forma religiosa, con la institución, sino que la institución nos da un lugar físico para que se exprese nuestra real existencia y sentir, no enredarnos con la mente y sentir, sí. Exactamente. Bueno, vamos a dejar aquí por unos instantes y continuamos en un rato. Muchas gracias. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Renovar. Pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Imprenta Eureka. Todo lo que usted necesita de una imprenta, talonario, folletería, tarjetas y mucho más. Avenida Rivadavia 344. Teléfonos 427-672. Celular 1541-2987. Imprentas Eureka. Tres Arroyos. Florería La Japonesita. Flores naturales, artificiales, ramos para novias, cruces. Avenida Güemes 2200. Teléfono 428-689. Tres Arroyos. Cien Ingeniería. Calefacción, refrigeración, repuestos y herramientas, todo para el técnico instalador. Venta de calderas Inmergas, piso radiante, Lucio B. López 1277. Teléfonos 15 52 23 63, 15 34 17 42. Mail administración@cieningeniería.com.ar. Tres Arroyos. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Hola, estimados televidentes de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Estamos nuevamente con ustedes aquí en este espacio y en esta parte del programa vamos a hablar con Virginia. ¿Cómo te va, Virginia? Muy bien, gracias. Bueno, una asidua asistente a este programa, Virginia. Y
Por supuesto vamos a dialogar aspectos relacionados al conocimiento, a la sabiduría. Y este tema que vamos a desarrollar en estos minutitos tiene que ver con un conocimiento que tiene sus orígenes de alguna manera en esos pueblos orientales, es decir, y es el karma, ¿sí? Sí. O sea, ¿qué es el karma, Virginia? Bueno, el karma viene del sánscrito, que significa acción, ¿sí? Se trata de la ley de causa y efecto que todos conocemos. Se puede relacionar también con la ley de la física, que es de acción y reacción. Claro. Todo lo que hacemos, sea positivo o negativo, tiene una consecuencia para nosotros. Perfecto. Eso se trata. Por eso la relación que vos hacés con la física, porque claro. Es decir, de alguna manera, en la parte física tridimensional, una acción, ¿no es cierto? Nosotros empujamos algo y eso produce hay una reacción en eso, ¿no es cierto? O sea que el karma de alguna manera, como vos lo decías, es decir, es ley de causa y efecto. Claro. Es decir, pero que tiene que ver más que nada con nuestros hechos. Claro, exactamente, sí. ¿Y de dónde proviene esta enseñanza? Si bien hablamos un poquito que viene del Oriente, ¿no es cierto? Pero más en profundidad, ¿qué podríamos hablar? Y viene del Oriente, específicamente. El hinduismo habla de karma, sobre todo en las actividades que hacen los cuerpos materiales. Lo denomina karma a todas las actividades que hacen los cuerpos materiales. El budismo dice que esta ley hace que se proyecte todas nuestras acciones. El karma proviene, la enseñanza del karma proviene del mundo oriental. El hinduismo dice que el karma son todas las actividades que hacen los cuerpos materiales. El budismo dice que esta ley se encarga de proyectar en nosotros el reflejo de cada una de nuestras acciones. Correcto. ¿Sí? Y en el cristianismo también hay una referencia. Si bien no se habla del karma específicamente, Jesús el Cristo enseñó a sus seguidores la ley de siembra y cosecha. Dijo textualmente, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si siembras rayos, cosecharás tempestades. Eso es lo que dijo en su época Jesús el Cristo. Claro. Exacto. O sea que ahí nos está hablando específicamente de algo relacionado de causa y efecto. Exactamente. Sí. Y te pregunto una cosita, ¿cómo funciona esta ley? ¿Cuál es el mecanismo, ¿no es cierto?, que hace que esta ley funcione? Bueno, esta ley establece que todas nuestras acciones físicas, como son nuestras actitudes, las acciones verbales, que son nuestras palabras, las acciones sentimentales, que son nuestras emociones, y las acciones mentales, que son nuestros pensamientos, esos son causas. Claro. Y las experiencias resultantes son sus efectos. O sea, todo lo que uno dice, sea positivo o negativo, va a tener un efecto. Lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Está bien. Todo es energía, ¿sí? Sí. Y eso tiene su vuelta. A ver si para poder entenderlo un poquito mejor. Es decir, por eso es ley de causa y efecto, o sea, todo lo que nosotros hacemos, pero no solamente desde el punto de vista físico. Claro, sí. Sí, sino también desde los pensamientos. Desde nuestras intenciones. También nuestras intenciones. Claro, sí. Por eso que a veces, es decir, muchas veces uno dice, bueno, pero yo no soy una buena persona, pero a veces no observamos nuestros pensamientos. Claro. Y nuestras intenciones detrás de esos pensamientos. Claro, exactamente. Por ahí uno para el afuera es muy buena persona, pero para el adentro estás desollando vivo a la persona que tenés al frente. Claro, le estás hablando bien, pero bueno, exactamente. En los pensamientos estás actuando mal. De ahí es tanta la importancia, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de conocernos a nosotros mismos, de que no es solamente conocernos para producir un cambio real sobre nosotros, no es solamente conocernos desde el punto de vista cómo actuamos físicamente en nuestra vida, sino también desde el punto de vista de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro sentir, ¿sí? Porque todo eso tiene de alguna manera una consecuencia. Una consecuencia, sí, porque todo es energía. Todo lo que damos desde los pensamientos, desde las acciones, es energía que tiene su vuelta. Nada queda suspendido. Claro. Todo tiene su efecto. Y te pregunto, porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de que el karma es un castigo. No es un castigo. Como decimos, es una consecuencia de nuestros actos. ¿Sí? Entonces, viéndolo de esta manera como una consecuencia, uno puede modificar sus acciones para que las consecuencias sean distintas, sean positivas y no negativas. Por ahí la idea de castigo a veces genera como una parálisis, diciendo, bueno, es un castigo. No, uno puede, frente a eso, cambiar la causa que generó esa consecuencia, cambiar, por ejemplo, un pensamiento negativo, volverlo positivo
y eso hace que la consecuencia sea positiva, o sea, que ese karma cambie, ¿sí? O sea que de alguna manera eso nos explica a nosotros que existe un equilibrio cósmico, también llamada la balanza de la justicia, Claro. dentro del argot del conocimiento esotérico, esa justicia divina, un equilibrio que es necesario restablecerlo. O sea, Exactamente, sí. por eso la palabra cosmos dice orden. El cosmos es orden, Es orden, es equilibrio. Todo lo que nosotros hacemos de alguna manera puede producir un desequilibrio. Sí. Y para poder volverlo a equilibrar, Hay que es donde hacer, claro, tener lo contrario, lo contrario de lo que veníamos haciendo. Claro. Si estábamos haciendo malas acciones, generar lo contrario, buenas acciones para poder, digamos, equilibrar, ¿no? Esa balanza. Claro, lógico, exactamente. Y se habla también, porque recién decíamos que de alguna manera se comenta, o lo que uno conoce con relación al karma, lo conoce como castigo. Ahora lo aclaramos bien y podemos llegar a entender que no es un castigo, sino que es simplemente un desequilibrio a través de nuestras acciones, y que es necesario producir el equilibrio de eso que está desequilibrado. Ahora bien, también se habla de una palabra que está acompañada a la del karma, que es el dharma. El dharma, sí. ¿Y qué sería? El dharma es el karma positivo. Ajá. Podría ser el resultado de nuestras buenas acciones. Y es el capital que nosotros tenemos para pagar esas deudas kármicas, ¿sí? Ajá. Si uno hace buenas acciones positivas, tiene con qué pagar y sale libre de deudas kármicas. Es claro. Si uno no tiene ninguna buena acción, bueno, el karma se ejecuta y uno lo paga con sufrimiento o con dolor en la vida. Claro. Por eso es que, bueno, como decías vos, Jesús el Cristo decía, lo que uno siembre es lo que va a cosechar. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí vemos como de alguna manera, hablando de esa parte de la ley que es el dharma, es decir, una cosecha, una siembra positiva va a traer una buena cosecha, ¿sí? Sí. Es decir, que tiene que ver con nuestras acciones. En definitiva es eso. El tema que lamentablemente el pensamiento justo, como dijimos hoy, porque no solamente son las acciones físicas, sino que uno tiene que trabajar en su interior. Ajá. El pensamiento justo, el sentimiento justo, la acción justa, a veces se nos hace difícil porque tenemos lo que ya hablamos en otros programas, es el ego. Claro. Es la personificación de nuestros defectos psicológicos, de todos nuestros errores. Exacto. Mientras que existe el ego, existe el karma también. Claro, lógico. Cuando uno trabaja sobre sí mismo y va eliminando todos esos aspectos negativos que uno tiene en sí mismo, el karma va cesando, digamos. Va generando, o sea, uno va teniendo buenas consecuencias, va teniendo dharma. Claro. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos, Virginia, es decir, y hemos hablado en otra oportunidad, como vos bien decís, con relación al agregado psicológico, porque el agregado psicológico de alguna manera es el causante de nuestras malas consecuencias por esa ley. ¿Sí? Esa ley, sí, porque, el causante de nuestros errores y de las consecuencias de esos errores. Claro. Sí. Ahora, bien, vos fíjate qué interesante esto, porque nosotros hablamos siempre de la muerte psicológica, ¿no? Sí. Si el ego es el causante de nuestros problemas, o de todas las cosas, sufrimientos que tenemos en la vida, ¿sí? A causa de esta ley del karma, ¿qué pasa si nosotros, como estamos hablando muchas veces, eliminamos el agregado psicológico? Claro, estaríamos eliminando la causa que creó, hablamos de ley de causa y efecto. Sí. Si eliminamos la causa, el efecto no va a estar. Ahí está. ¿Sí? O sea que, mirá qué interesante. Si eliminamos, por ejemplo, la ira, Uh-huh. ya no vamos a tener el efecto que surge de la ira. Por ejemplo, una pelea. Sí. En una pelea, si uno dice una palabra hiriente a la otra persona, Uh-huh. es obvio que esa pelea se va a encrudecer, o sea, se va a poner peor. Uh-huh. Si uno cambia ese estado y pone una palabra de aliento, una palabra de, no sé, de que uno se pacifica, entonces ahí eso cambia y va generando un efecto distinto. Y un efecto hacia afuera también. Hacia afuera y hacia adentro, sí. Pero vos fíjate, Virginia, qué interesante esto también, porque no solamente podemos cambiar situaciones de nuestra vida, ¿sí? Concreta, desde el momento, de aquí y ahora, Sí. sino si lo llevamos esto al conocimiento, a la sabiduría de la existencia Sí, de otras vidas, exactamente. Sí. y esta ley la ley del karma justamente surge a la existencia para dar explicación Claro. el porqué de las cosas que nos nos pasan pasan. en la vida. Claro, ¿sí? una cosa es que los efectos que uno, o sea, las acciones que uno realiza en las vidas, en esta vida, no se termina con la muerte física.
Claro. Continúa, digamos, los efectos de esas acciones continúan vida tras vida. Claro. Y muchas veces hay personas que te preguntan, bueno, pero yo qué sé lo que hice en la vida pasada, ¿cómo lo puedo solucionar? Y bueno, la ley de karma se encarga de repetirte las situaciones y de estar, y de estar con las personas que uno tiene esas deudas kármicas, de volver a encontrarlas para poder, digamos, aprender de eso, cambiar interiormente y trascenderlo. Porque vos fíjate dónde está el punto, Claro. El punto clave de eso, es decir, como vos decís bien, como te pregunta la persona, ¿y cómo puedo cambiar esto? Eliminando el causante de eso, que es el agregado psicológico. Sí, y el agregado psicológico está vida tras vida. Claro, nos acompaña de una vida siempre a otra vida. Por eso es tan importante el morir psicológicamente, ¿no es cierto? Que no es un conocimiento solamente del gnosticismo, sino también del budismo y de muchos conocimientos orientales. Muerte psicológica, es decir, matar ese defecto, ese agregado psicológico que es el causante de todos nuestros errores. Sí, sí. Incluso en el cristianismo, la famosa frase "niégate a ti mismo" que dijo Jesús el Cristo, también habla de una muerte psicológica. Exactamente. De negar esa parte negativa, ese ego que tenemos, esa falsa personalidad. Esto nos da claves importantísimas para el trabajo, ¿no es cierto? Y fíjate que otra cosa importante que podemos aclarar con relación a esto, porque hablamos de que uno debe ver su vida para un aprendizaje, ¿sí? Debe ver su vida en esas situaciones. Sí, sí. Y obviamente vamos a tener problemas en la vida, porque todos los tenemos. Sí, sí. Pero entender y comprender que esas situaciones que se nos presentan en la vida son consecuencias nuestras. Claro, que somos responsables. Somos Por responsables. eso es muy importante para uno ser consciente y aprender de esas situaciones, es no victimizarse, es no caer en la victimización, autocompadecerse, sino tratar en esos momentos difíciles de la vida, como decís vos, autoobservarnos, reflexionar en qué podemos cambiar, en los pensamientos, en lo que hacemos, en la forma de hablar. Y eso hace que uno vaya, digamos, dilucidando qué es lo que pasa detrás de esas situaciones. Porque si uno se pone a protestar, no aprende nada. Claro. Y se nos repite, generalmente pasa eso, esas recurrencias, que siempre volvemos a caer en lo mismo. Y es Exactamente. porque no aprendemos. Y lo que no se aprende se repite, hasta que lo aprendemos. Es así. Y te pregunto, porque volviendo un poco a la ley esta del karma, o de la ley de causa y efecto, se habla también en ese conocimiento de los distintos tipos de karmas. ¿Qué tipos de karmas hay? Bueno, está el karma individual, que es el que afecta a una persona en particular. El karma familiar, que afecta, a un grupo familiar. Generalmente ese grupo familiar viene ya de vidas anteriores con distintas deudas pendientes. Está el karma colectivo, que es atañe a un grupo de gente en común, que tiene una deuda en común. Generalmente puede pasar en accidentes grandes o en atentados. Está el karma local o regional, que afecta a una ciudad, por ejemplo, a través de una sequía, una epidemia, inundaciones. El karma nacional, que afecta a los países, y que se puede ver en las dictaduras, guerras civiles, crisis económicas. El karma mundial, que ya acá afecta a todo el mundo, tiene que ver con las pandemias, las guerras mundiales. Y hay un karma que también se llama karma duro. Dijimos que el karma es negociable, como dijimos recién. Claro. Pero hay un karma duro que es un karma que se va repitiendo vida tras vida, que no se ha podido saldar o que no le hemos podido saldar, y se va tornando duro por eso. Se vuelve poco negociable. Entonces sí o sí lo tenemos que transitar o pagar con dolor o sufrimiento. Exactamente. Sí, que es un tipo de karma. Esto nos habla de un pantallazo muy, muy amplio, ¿no es cierto? Es decir, que obviamente podríamos profundizar mucho con cada uno de los aspectos. Pero en definitiva, un poco volviendo a lo que hablábamos hoy, es decir, porque surge la pregunta, como vos bien lo dijiste, ¿y qué hago? Porque obviamente tengo una pesada carga, una pesada deuda, que si bien he cometido errores en esta vida, hay muchos errores que no solamente los tengo por esta vida, sino que los traigo de otras vidas. Y sí, trabajando, como dijiste vos, Horacio, en eliminar todos los aspectos negativos que tenemos adentro, porque eso se repite vida tras vida, lo tenemos y lo llevamos vida tras vida. Y sobre todo, como dijimos, salir de la victimización y empezar también a salir de ese pequeño dolor personal y empezar a ayudar a otro. Eso también genera dharma y uno se sale de eso y puede pagar. Por ejemplo, uno está enfermo. Lo primero que uno hace cuando está enfermo es victimizarse, porque es lógico, ¿no? Uno se siente mal. Si uno ayudara a otras personas enfermas, les das medicina, le pagás al doctor,
Eso hace que uno, digamos, se sale de su propio dolor, ayuda y genere Dharma. Claro, porque va equilibrando la balanza de una manera positiva para uno, para poder lograr ese equilibrio que necesitamos. Claro, ¿sí? y poner problemas familiares. En vez de uno estar enredado en eso, debería ser el que pacifique, el que trate de que no haya resentimiento, que no haya odio, ¿sí? Cambiando internamente, ¿sí? Claro. Logrando ese equilibrio. Bueno, pasa con lo económico también, si uno está mal económicamente, ayudar al que porque siempre va a haber alguien que está peor que uno. Exactamente. Si no es con dinero, ayudando con presencia, con apoyo. Y todo eso hace que uno, digamos, no solamente generás Dharma mejorando internamente, sino mejorando lo que damos a los demás. Qué bueno, ahí está la famosa ley de dar para recibir, que claro, también puede acompañar muy bien a esta ley de causa y efecto. ¿sí? Bueno, la verdad que es un tema maravilloso desde el punto de vista de entenderlo para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Para mejorar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y poder tener una vida más plena, ¿no es cierto? Entendiendo el porqué de las cosas que nos pasan, claro. ¿Sí? Es decir, así que Virginia, bueno, ojalá podamos seguir hablando en otro momento, profundizando algunos de esos aspectos del karma. Se nos termina el espacio, bueno. Así que Virginia, muchas gracias. Gracias a vos, por invitarme. Muy bien. Gracias. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. La mejor inversión. Venta de lotes a altos de cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Todo en cuotas. Agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas. 2983 64 23 65. Pizzería La Estrada. Un lugar de encuentro. Venga a disfrutar las mejores pizzas y empanadas de Tres Arroyos. Colón 501. Haga su pedido al 427-117. Pizzería La Estrada. Estudie Gnosis, ciencia, arte, filosofía y religión. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV. Un encuentro con la sabiduría. Hola amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. En esta parte del programa vamos a hablar con Matías Dinoyo. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Matías es decir, integrante también de este espacio, ¿no es cierto?, con relación a los diálogos con relación al conocimiento gnóstico. Y hoy vamos a ver un tema que es interesante, teniendo en cuenta que es algo muy del momento, ¿no es cierto?, y muy necesario. Y ese tema dentro del conocimiento gnóstico se denomina educación fundamental. ¿Qué es la educación fundamental? Así es, Horacio. Bueno, la educación fundamental podemos abrir un abanico amplísimo de lo que es la educación. Hoy, por ejemplo, hoy en día se viven momentos, digamos, de extremada complicación en cuanto a nuestros chicos, ¿no es cierto? Porque lamentablemente por la gran cantidad de consumismo que tenemos, ya sea televisión, internet, celulares, y hacen a un conjunto de que todas esas cosas, como padres, ¿no es cierto?, a los chicos por ahí, se les complique en lo que es en su formación como adultos el día de mañana, ¿no es cierto? Porque todo ese tipo de consumismo que tenemos hacen que a la educación se la desvíe totalmente de lo que es una educación formada, con valores, con
con la cantidad de cosas positivas que ella tiene, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que dentro del conocimiento gnóstico, y lo hemos hablado en otras oportunidades, y eso es muy interesante lo que vos decís, hay algo fundamental en el ser humano que es la personalidad. ¿Sí? Exactamente. Es decir, todas esas cosas que de alguna manera vamos produciendo en nuestra existencia, a la educación que le vamos a dar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, etcétera, es decir, van formando la personalidad de un individuo que va a ser parte de una sociedad que si esa educación o esa base de ejemplos no es la correcta, obviamente va a traer consecuencias negativas en su vida. Por supuesto, exactamente. Por ahí, como se dice, educación en latín significa dejar florecer. La palabra en latín es educare. Es dejar florecer. ¿Qué quiere decir dejar florecer? ¿A qué se refiere, mejor dicho? A que cada persona, cada individuo, obviamente tiene una relación obviamente con sus pares, con el mundo que nos rodea, con la vida, con las plantas, con los animales, y esa relación, obviamente, si la desviamos, se pierde totalmente. Y dejar florecer ¿desde qué punto? Desde que cada uno tiene que ser lo que realmente sienta, lo que realmente exprese desde su interior. Esa es la famosa vocación. Exactamente. O sea, la vocación en el sentido, porque por ahí se toma la vocación como algo que tiene que ver... Exactamente, con el trabajo. Claro. Por ejemplo, podemos decir, vocación, pues esta persona sí que tiene vocación de trabajo, si uno es abogado, si uno es escribano, no. Pero la vocación del ser, digamos. Claro. La vocación de lo que exprese su ser interior. Muchas veces un niño se cría en una familia que es abogado. Obviamente el padre fue abogado, quiere que el hijo sea abogado, el abuelo quiere que sea abogado, pero bueno, capaz que él quiere ser pintor, artista. Claro, entonces medio como que lo frustramos a esa persona y ahí se crea esa rebelión en donde puede terminar en cualquier cosa. Exactamente, no, porque viviendo una vida que no es la que uno quiere vivir. Exactamente. ¿Sí? Entonces se encasillan en algo que realmente no quiere. Y como decimos, quiere ser artista, músico, lo que sea. Entonces uno, como padre, tiene que apoyarlo desde su lugar, obviamente, inculcándole esos valores de respeto, de comunicación con los demás, de la vida, de todo lo que por ahí dijimos, pero a la vez apoyando. Bueno, vos querés ser músico, bueno, yo te voy a apoyar. Pero bueno, obviamente con ese respeto, con ese camino de que cumpla con su objetivo, apoyarlo, ¿no es cierto? Claro, y su objetivo interno. Exactamente. Y Matías, qué interesante es decir, poder lograr esa educación fundamental, pero estamos hablando un poco de esa educación fundamental desde el punto de vista de un padre con sus hijos y en ese medio ambiente en el cual va creando una personalidad para su formación. Pero ¿qué pasa con el tema de las escuelas? Exactamente. Bueno, hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de la formación de la personalidad, decimos que por ahí como en algunas conferencias hemos comentado, que la personalidad se forma de los 0 a los 6 años, ¿no es cierto? Uh-huh. A medida que esa personalidad se va formando, se va robusteciendo y va tomando lo que es, decimos, este chico sí tiene personalidad o en fin. Pero bueno, no nos desviemos del punto. La primera cosa que toma el nene, obviamente, por supuesto, es desde el hogar. Claro, Él va a tomar desde el hogar de lo que él ve. Si él, por ejemplo, ve en la casa que, por ejemplo, que decir malas palabras es de lo más normal, obviamente él afuera de ahí se va a manejar normal. Entonces, lo va a hacer de manera normal. Entonces, obviamente, desde la casa uno tiene que tratar de formarlo ahí mismo. Por ejemplo, si viene un cobrador a cobrar una cuenta y el padre se esconde y diga, no, dígale que yo no estoy. Y entonces el chico está viendo que el padre no está. Claro. Y después para él está normal, dice, no, eso no se hace, pero ¿cómo? Entonces eso es algo de la formación de la personalidad. Y en las escuelas, ¿qué nos pasa? En la escuela obviamente consume de lo que es la formación. Pero, ¿qué nos pasa? La formación desde las escuelas, por ahí, a los chicos no se los forma de manera en que... Yo creo que hay una cosa, lo que vos querías comentar, y es en las escuelas, o sea, mejor dicho, no solamente en las escuelas, sino en el ser humano,
se necesita algo fundamental, que es la libre iniciativa. ¿Sí? Exactamente. Es decir, uno tiene que tener esa posibilidad de ser una persona que elija, tener esa libertad de poder decidir su vida, su existencia. Entonces, a veces encontramos, creo que por ahí viene lo que vos querías comentar, en las escuelas, encontramos lamentablemente, ¿no es cierto?, que los planes de estudios y todo ese tipo de cosas que de alguna manera es lo que estamos manejando en una sociedad. Exactamente. O sea, en realidad, se pretende, que es lógico, me parece lógico desde un punto de vista es lógico, que el ser humano sea una persona apta para ser un individuo integrado en una sociedad en la cual forma parte. Exactamente. Pero también hay que entender que en el ser humano hay cosas, como las que hablamos hoy, de la vocación, de ese sentir interno, que hay que darle el apoyo. Y ahí es donde que existe la libre iniciativa. ¿Sí? Entonces las escuelas tienen que haber un equilibrio, porque a veces el problema, Matías, creo que es que en las escuelas se enseña a qué pensar. Cómo pensar y qué pensar. Exacto, se enseña a qué pensar, en vez de enseñar cómo pensar. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, ese es el objetivo. Por ahí, como decís vos, se enseña de qué manera, o instruyen de una manera, por una cuestión de formación de estudio. Pero no de qué manera tenés que hacerlo. Claro. Muchas veces hay chicos que por ahí son cuestionados en el sentido de que, bueno, a nosotros nos enseñan una suma, una resta de tal manera, pero quizás ese chico lo hace de otra manera y llega al mismo resultado. Y obviamente no lo dejan porque la manera es esta. Entonces ahí ya le estamos quitando esa libre iniciativa, ese libre albedrío de poder hacerlo como él lo siente. Claro. Ahí es donde entra un poco, y esto creo que es fundamental, la astucia, la inteligencia del educador, del maestro, de la maestra, para poder ver esas cosas y tomarlas de una manera correcta. ¿Qué quiere decir? Si bien existe un plan, un planteamiento o unos planes de estudios que debe llevar adelante, es decir, también ver más allá de eso. Claro, es cierto, uno habla acá muy tranquilo cuando no tenemos 30, 40 chicos, exactamente, estaba pensando eso. Como se manejan hoy, como viven hoy, por supuesto. O un maestro que no gana lo que debería ganar, es cierto, sí. Entonces un poco ese maestro que nosotros podemos acordarnos de aquellos años de mis maestras de primaria, una cosa así, que por ahí encontrábamos algunas maestras de vocación que vivían la enseñanza. Exactamente. Y existen hoy esos maestros, pero lamentablemente hay una sociedad que no le permite, ¿no es cierto? Hay unos planes de estudio y un montón de cosas que le coartan la posibilidad de ser verdaderos maestros y educadores, como deben ser en esta educación fundamental que es necesario revalorizarla. ¿Sí? Exactamente, tal cual como vos decís, hay maestras, por ahí pude tener esas maestras, como vos decís vos, como esa vocación de maestra en cual se abocaban a cada chico, porque a ver qué te pasaba, cómo estaba, de enseñarte, de prestarte esa atención. Hoy en día por ahí los tiempos son más acelerados, es más difícil, la mentalidad ha cambiado totalmente, hay muchas cuestiones, y bueno, y volvemos un poco de lo mismo, todo lo que nos rodea nos afecta lamentablemente directamente a lo que es la educación. Entonces se pagan esas consecuencias de que cada vez un poquito se vaya complicando más el tema. Bueno, yo creo que más o menos redondeamos de que existe una educación fundamental y una posibilidad a través de manejar, vimos muy poquitos puntos de esa educación fundamental, porque nos llevaría muchísimo, hay un plan de estudio desde el punto de vista gnóstico con relación a esa educación, cómo debería ser esa educación fundamental. Lamentablemente no la podemos desarrollar en estos 15, 20 minutos que tenemos, pero podemos dejar una pauta de que existe la posibilidad de esa educación fundamental. Y algo interesante que hay que tener en cuenta es que hay cosas que debemos revalorizar con relación a la educación de los chicos, de nuestros niños. Y es empezar a aplicar en esa educación cosas como por ejemplo la meditación, ¿sí? Es decir, lograr que esos estudiantes en estos momentos que están tan acelerados, como vos hablabas al principio, es decir, tan metidos con el internet, con el celular y todo lo de eso, veamos otros aspectos. Otros aspectos por ahí desde el hogar, principalmente cambiar esa manera de pensar, de sentir y de actuar por sobre todas las cosas. Y por ahí sí, como vos decís, por ahí empezar a enseñar a los chicos, bueno, hijo, ¿qué problema tiene? Y tengo tal, bueno, a ver,
cierre los ojos y piense a ver en qué problema tiene, busque una solución. No por ahí regañarlo o hacerle ver que las cosas son malas o que no, al contrario, darle ese apoyo para que él salga adelante solo, porque después la vida sigue avanzando y las complicaciones, obviamente, cuanto más grandes son. Hay que darle herramientas. Esas herramientas tienen que ser herramientas positivas. No es darle herramientas, bueno, te doy un celular y manejate. No, es buscar algo en lo interno que tiene todo ser humano. Y sobre todo los chicos y los jóvenes. Tienen algo maravilloso internamente. Algo que aflora en cada uno de ellos que tiene que ver con esa inspiración, con ese sentir, con ese amor, con esa paz que puede existir en ese interior. Pero hay que ayudarlos. Exactamente, ¿sí? A que lo descubran. A que lo descubran, ¿sí? Entonces ahí es que donde, justamente como vos bien decís, Matías, juega un papel importante el papá, la mamá, los que están alrededor de ellos. Exacto. Y obviamente será mucho pedir, pero los maestros también pueden de alguna manera ver un poco más allá, ¿no es cierto?, que de la parte física, exactamente, ver sí, la parte interna de esas criaturas. Ayudándolos desde ese punto, desde la tranquilidad, desde la serenidad, que busquen esas cosas que tienen adentro, porque muchas veces los chicos quizás sienten cosas distintas, obviamente a los grandes, porque son más intrépidos, más buscadores de las cosas, de por qué esto, por qué el otro, y obviamente buscan ese por qué. Y si nosotros no le damos esa importancia, no, esto no tiene nada que ver, no. A ver, ¿por qué las estrellas? Y bueno, buscamos a ver por qué las estrellas, qué es lo que hay, explicarle, hablar qué hay más allá de la Tierra, el Sol, los planetas, las constelaciones, todo es un conjunto de cosas que están para nosotros, sin duda, que es para que las pusieron para que nosotros busquemos a ver por qué, y todo tiene un porqué, y bueno, con esa manera, desde ayudarlos desde ese punto, la vida por sí es complicada, y aún más la hacemos complicada nosotros. Entonces, desde lo poquito que por ahí tengamos esos chispazos de conciencia, por así decirlo, ayudarlos, apoyarlos y por sobre todo, bueno, encaminarlos para que el día de mañana sean hombres y mujeres realizadas. Correcto. Matías, te agradezco muchísimo porque, bueno, esto nos introduce simplemente en este tema de la educación fundamental. Invitamos a los amigos televidentes a acercarse a nuestra institución, ¿no es cierto?, en Ascuénaga 158, donde se dictan los cursos de Gnosis, que son libres y gratuitos, porque nuestra intención a través de este programa es justamente llevar la Gnosis, el conocimiento, la sabiduría, para aquel que sienta ese anhelo de lograr, aunque sea un pequeño cambio en su vida, ¿no es cierto?, para tener una mejor calidad de vida, lo puede hacer, conociendo algunos aspectos que son interesantes que los pueda manejar, ¿sí? Entonces los invitamos a esos cursos que son libres y gratuitos. Volvemos a reiterar, ¿por qué libre y gratuito? Porque quienes estamos de este lado, quienes somos los que dictamos los cursos, quienes somos parte de la institución, hemos vivido una vida, ¿no es cierto?, en la cual hemos aprendido poco a poco que a través del conocimiento, a través de la sabiduría, hemos podido cambiar aspectos de nuestra vida. Y entonces esto que nos ha ayudado muchísimo a nosotros es lo que queremos invitar a cada uno de ustedes que también así lo puedan lograr. Matías, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Horacio, sin duda me sumo a tus palabras y bueno, algún mensaje para dar que no se encierren, que busquen alguna posibilidad, que siempre hay una ayuda para todo, así que bueno, estamos dispuestos al conocimiento, brindárselos a quien lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. Pintura de obras, Gastón Pafundi. Teléfono 1564-8859. Enduidos, satinados, hidrolavados, aplicación de revestimiento plásticos. Todo lo que usted necesita para su hogar, su comercio, su industria. Estudie Gnosis, ciencia, arte, filosofía y religión. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Estimados televidentes de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, queríamos hacerle una invitación. Si a algunos de ustedes le interesa hacer publicidad
en este espacio de Gnosis TV, pueden dirigirse a los teléfonos al pie de este video o al mail y contactarnos para poder publicitar su empresa, su negocio, su industria, es decir, o su actividad profesional o personal, es decir, a través de este espacio de video. Muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Fin. Espacio de publicidad. Gnosis TV. Un encuentro con la sabiduría. Espero que el programa del día de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Nos estaremos viendo en un próximo programa de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría.